buenos días. Nosotros somos Fernández Dorantes, Isaac Daniel, Orozco Arias Sergio y Pereira Contreras Fernando, y vamos a hablar de la arquitectura de la web. Primero que nada hay que enfocarnos en lo que es en sí la arquitectura de la web, y esta se puede ver desde dos puntos de vista, lo que es el punto de vista físico y el punto de vista lógico. Desde el punto de vista físico existen diferentes tipos de redes, las cuales son las computadoras personales, las redes de área local y las redes de área global. Las computadoras personales tienen las siguientes características: conexión esporádica a internet, lo que significa que no siempre están conectados a la internet y pueden estar apagados. Estas necesitan la colaboración de otra computadora que esté conectada de forma continua al proveedor de internet para poder obtener acceso a este mismo, y debe establecerse un diálogo con el proveedor a través de un canal de comunicación, de los cuales se hablará más adelante. Y ahora vamos a las formas de conexión de las computadoras. Primero tenemos la línea telefónica estándar, la cual necesita el uso de hardware que actúe como interfaz entre la computadora y la línea, por ejemplo un módem. Y este tipo de conexión tiene una velocidad baja comparado a los estándares actuales. Y esta también competía por la disponibilidad del teléfono. Si estabas haciendo una llamada, no podías utilizar el internet. Después vino la red digital de servicios integrados. Esta integra la voz y los datos en la misma línea, y además añade características que no estaban disponibles en el sistema de telefonía analógica, aunque todavía necesita de un módem que haga de mediador entre el proveedor de internet y la computadora. Este es un hardware separado de la línea estándar y posibilita la conexión a internet y al mismo tiempo el uso de la línea telefónica. Esto puede ser, por ejemplo, en los microfiltros que se utilizaban antes, y además da la posibilidad de microconferencia punto a punto. Posteriormente tenemos la línea suscriptora asimétrica digital, la cual consiste en la transmisión de pares simétricos de cobre de línea telefónica, por lo cual nos da internet a través de la línea del teléfono, que no impide el uso regular de la línea tampoco. Y esta es una línea de comunicación de alta velocidad. Se utiliza como soporte los cables de cobre de la estándar, y la velocidad de comunicación es asimétrica, o sea, no es la misma velocidad para descargar contenido que para subirlo. Ahora hablamos del cable. Ahora se denomina que tenemos internet por cable al internet que nos provee el proveedor por medio de la infraestructura de una infraestructura similar a los servicios de cable, por ejemplo los sistemas de televisión. Utilizan uno de los canales de video de suministrador de acceso a cable y suele comunicarse con otros servicios como televisión o el teléfono. Por último tenemos el satélite, que igual que la línea ADSL es asimétrico. Aquí los datos de salida viajan generalmente a través del teléfono, y la recepción la realiza a través de uno o más canales de video emitidos por un satélite. Es importante aclarar que aquí esta línea es mucho más fácil de interceptar que las otras, por su naturaleza de ser ondas que viajan a través de la atmósfera. De igual forma, un mal clima puede hacer que la calidad de la señal disminuya. Siguiendo con la arquitectura de la web, tenemos las redes de área local, o LANs, típicamente conocidas. Sirven para unir ordenadores situados por lo general en un edificio o en un grupo de edificios. En la red pueden coexistir sistemas actuando como servidores y como clientes. Las computadoras se unen formando topologías, tales como las lineales, anillos, estrellas, etc. Para esto sigue siendo necesario tener un hardware dedicado que actúe como interfaz entre la computadora y la red, llamada tarjeta de red. Las velocidades típicas que se tienen en esta red están con el Ethernet con 10 megabaudios, el Token Ring con 4 a 16 megabaudios, Fast Ethernet con 100 megabaudios y Giga Ethernet con 1 gigabaudio. La red que sigue es la red de área amplia llamada WAN. Esta red se caracteriza por conectar varias LANs entre sí, es decir, se extiende más allá de un edificio o un recinto y puede abarcar múltiples ubicaciones repartidas a lo largo de una zona geográfica o incluso del mundo. La unión de varias de estas redes a nivel mundial da como resultado al Internet. Tiene prácticamente las mismas funciones, pero amplificadas a gran escala y un mejor funcionamiento entre sí.
Por otra parte tenemos la arquitectura lógica de Internet, donde en esta comúnmente se utiliza la arquitectura cliente-servidor, donde existen diferentes servidores que ofrecen servicios, donde los clientes hacen peticiones y el servidor responde esa petición con el dicho servicio que se está solicitando. También tenemos el modelo OSI, el cual es pues bastante importante para la arquitectura lógica de Internet, que está compuesto por 7 capas. La primera, la capa número 7, que es la capa de aplicación. En esta capa se refiere al tipo específico de aplicación y a los métodos estandarizados. ¿A qué se refiere esto? Bueno, por dar un ejemplo, los browsers pueden comunicarse mediante el protocolo seguro de transferencia de hipertexto, también llamado HTTPS. También tenemos la capa número 6, la cual es la capa de presentación. En esta capa es responsable de preparar los datos para que puedan ser usados por la aplicación, ya que puede ser que estés conectando dos dispositivos diferentes y los datos no van a estar adscritos de la misma manera. Entonces esta capa ayuda para ese tipo de situaciones. La capa 5 es donde se hace la apertura y cierre de la comunicación entre los dispositivos, y cuando se termina la comunicación pues se cierra instantáneo para ahorrar recursos. En la capa 4, que es la capa de transporte, esta se encarga de garantizar que los paquetes de datos lleguen en el orden correcto, esto sin ninguna pérdida ni errores. También toma los datos de la capa de sesión y los fragmenta en pedacitos, los cuales son llamados segmentos. En la capa 3, que es la capa de red, en esta se facilita la transferencia de datos entre dos redes diferentes. También es importante aclarar que si los dispositivos están conectados en la misma red, no hace falta la capa 3, que es la capa de red de la que estamos hablando. También en esta capa se dividen los segmentos de la capa de transporte en unidades todavía más pequeñas, los cuales son llamados paquetes. Y otra característica muy importante de la capa de red es que en esta se hace el llamado enrutamiento, que es básicamente buscar la mejor ruta para que los datos lleguen a su destino. Tenemos la capa 2, que es la capa de enlace de datos. En esta se facilita la transferencia de datos entre dispositivos de la misma red, donde en esta capa se toman los paquetes que vienen de la capa de red y los divide en todavía fragmentos más pequeños llamados frames, o en español tramas. Y en la capa 1, que es la capa más baja, es la capa física, donde en esta capa hay un medio de transmisión físico, el cual puede ser alámbrico, ya sea el cable trenzado UTP, o inalámbrico, como puede ser el Wi-Fi, donde se transmiten los datos y también se hace la transformación a números binarios.